Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes y a todos los oyentes que nos sintonizan en vivo aquí en las noticias a la luz de la palabra a través de Generación News y a través de las diferentes plataformas de Generación News y de Pastor Julio Vientos, donde estamos saliendo en vivo hoy lunes, contentos después de un fin de semana largo, mi gente. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo les fue en el fin de semana? ¿Comieron mucho pavo? ¿Comieron mucho pernil? ¿Mucho arrocito con gandules? ¿Comieron mucho arroz con dulce? Etcétera, etcétera. Así que déjenme saber por ahí. Bueno que poder estar aquí con ustedes de nuevo y poder compartir con ustedes de manera especial y de manera chévere con cada uno de ustedes. Así que estoy contento y alegre de poder llegar a cada uno de sus hogares. Como siempre digo en la transmisión, comparta este video. Déjele saber a todo el mundo que ya estamos en vivo en las noticias a la luz de la palabra. Compártalo en sus redes sociales, compártalo en sus contactos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, etcétera. Compártalo en cada una de las plataformas que usted tenga, ¿ok? Así para que la gente esté enterada del tema y del tema que vamos a estar hoy discutiendo y hablando. Para aquellos que se conectan por primera vez, pues les dejo saber que yo soy el Pastor Julio Vientos y que este es el programa Las Noticias a la Luz de la Palabra, que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en vivo, donde estamos transmitiendo en vivo a través de el canal de YouTube de Generación News, el canal de YouTube de Pastor Julio Vientos, la página de Facebook de Generación News, y también estamos transmitiendo a través del canal de Telegram de Generación News y de otras plataformas más que también estamos saliendo, como es Roku, ¿verdad? La plataforma de Roku también estamos saliendo en vivo a través de la plataforma de Roku, a través de Twitter, del Twitter de Pastor Julio Vientos, estamos saliendo ahora mismo en vivo también, para que las personas que me siguen ahí en Twitter también se puedan conectar y ver el programa. Y también nos escuchan en vivo a través de las plataformas de audio como TuneIn, MyTuner Radio, Euforia, GeneracionNews.com, etcétera, etcétera. Y también a través del canal de televisión de Telenorte Puerto Rico, que es el canal que transmite a través del 19.1,
el canal 19.1 que cubre el área oeste de Puerto Rico y el área también este de la isla. Así que estamos contentos de poder llegar a ustedes en el día de hoy. Déjeme saber desde dónde me está viendo, si me está viendo de Puerto Rico, de qué pueblo, si me está viendo de Estados Unidos, de dónde me está viendo, de Latinoamérica, de qué lugar me está viendo. Por favor, conéctese y déjeme saber de dónde me está viendo. Hoy traemos un tema interesante que quiero discutir con ustedes. Usted sabe que en este programa todos los temas y noticias que discutimos lo hacemos desde una cosmovisión bíblica y desde una cosmovisión cristiana. Y definitivamente estamos viviendo en tiempos finales. Definitivamente las cosas no mejoran, van cada vez de mal en peor, sobre todo para lo que se dice llamar la Iglesia de Cristo. Estamos viendo cómo cada vez más diferentes iglesias, diferentes denominaciones conocidas siguen apostatando de la fe, siguen abrazando doctrinas y herejías y doctrinas de demonio y siguen lamentablemente cayendo en toda esta mentira y en toda esta teología de engaño que se llama la teología de afirmación y toda esta trinidad que yo le llamo la trinidad diabólica de la diversidad, equidad e inclusión. ¿Ok? Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la iglesia luterana. La iglesia luterana en los Estados Unidos hizo una inversión de miles de dólares con una auditoría que hizo en su iglesia para poder implementar en todos sus documentos, en todos sus seminarios, en todas sus iglesias, con todos sus ministros, pastores, diáconos, etcétera, etcétera, lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión de género. Así que ya esta iglesia luterana hace tiempo que se apartó del verdadero evangelio. Martín Lutero debe estar revolcándose en la tumba en este momento viendo lo que ha ocurrido con el movimiento que él comenzó en los años 1500, ¿verdad? Que fue la Reforma Protestante, y cómo lamentablemente todo este grupo de pastores y de ministros luteranos que han abrazado la ideología woke, han abrazado la ideología del marxismo cultural y han abrazado también la ideología de género, cómo han sustituido el evangelio bíblico de la palabra por sencillamente un mensaje completamente satánico, completamente que no viene de Dios. Todo este mensaje de la diversidad, de la equidad y de la inclusión no es otra cosa que la implementación sistemática de lo que es la ideología de género, de lo que es la afirmación de la comunidad LGBTQ y de lo que es también la teoría crítica de la raza, donde se habla mucho de victimarios y de opresores. Pero eso lo vamos a estar viendo porque tengo mucha información, mucha evidencia sobre esto. Así que quiero que usted le deje saber a la gente, por favor, que ya estamos en vivo. Comparta este video, déjele saber a todos que estamos aquí, ¿verdad? Para que podamos aprender en el día de hoy. Así que definitivamente, mi gente, estamos en un momento donde hay que conocer la Escritura, donde hay que conocer a Dios a profundidad, donde hay que conocer la Escritura y la palabra de Dios para poder pelear contra toda esta ola que se ha levantado como un tsunami y está arrastrando muchas iglesias hasta el atolladero y hasta la destrucción. Ya la iglesia luterana le dio la espalda a Dios, le dio la espalda al evangelio, le ha dado la espalda a la sana doctrina y lamentablemente es una iglesia apóstata, una iglesia que no predica a Cristo, que no predica el evangelio bíblico, y que lo que está predicando es el evangelio que ellos mismos han creado, el evangelio que ellos mismos han aprobado y el evangelio y el Jesús que ellos han creado conforme a su imagen y a su semejanza. Esta es la realidad no solo de esta iglesia, sino de muchas otras iglesias más que hemos estado hablando y hemos hablado en este programa
en programas pasados y en meses pasados de diferentes denominaciones que han sucumbido ante esta mentira y han sucumbido ante esto por miedo, porque obviamente los líderes de su denominación están corrompidos, están completamente llenos de toda esta basura, ¿verdad? Y son la gente que están pastoreando la congregación y junto con ellos se llevan a todos los miembros que van a estas iglesias, se los llevan enredado al infierno. Son palabras duras, pero esta es la realidad que se está viviendo, ¿verdad? Le pido disculpas si usted se siente ofendido con lo que yo estoy diciendo y de la manera que lo estoy diciendo, pero no creo que hay otra manera de expresar la realidad de lo que estamos viviendo, mi gente. Esto es una realidad ineludible. Y como dije en programas pasados, todo esto viene por el hecho de que ya en los seminarios, en los lugares donde se preparan a los pastores, seminarios, institutos, los seminarios, universidades e institutos ya han sido, hace más de una década, han sido invadidos y tomados por asalto y han sido arrestados estos seminarios por líderes supuestamente cristianos teológicos que son personas que abrazan este tipo de filosofías y de ideologías, líderes y maestros y profesores que creen en la ideología woke, que creen en la ideología LGBTQ, que creen en la teología de la liberación, en el marxismo cultural, en toda esta basura que es un falso evangelio. Y eso es lo que están enseñando desde los seminarios a los candidatos seminaristas que llegan allí. Y obviamente le destruyen la fe a estos muchachos. Y cuando salen de allí, pues obviamente ya usted sabe lo que sale de allí. Lo que sale de allí no es un ministro del evangelio, sino que sencillamente es un lobo vestido de oveja que va a destruir el rebaño. Esta es la realidad que estamos viviendo, dura, pero es la realidad, hay que decir las cosas como son, a la luz de la palabra, obviamente. La verdad muchas veces va a sonar ofensiva y escandalosa, pero no estamos aquí para afirmar ni tampoco para jugar al cristianismo ni al evangelio. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios tal y como Él la enseña, ¿verdad? Y para también hablar de estas cosas que están pasando mientras un gran sector de la Iglesia de Cristo duerme. Hay un gran sector de la Iglesia de Cristo que está durmiendo, que está viviendo en Disneylandia, en el Disneylandia espiritual, ¿verdad? Hay un gran sector de la Iglesia de Jesucristo que están sumergidos en su tribu, ¿verdad? En su pequeña tribu, en su evangelio de decláralo, en su evangelio de reclámalo, decláralo, es mío, en su evangelio egocéntrico, centrado en el hombre, ¿verdad? Y hay un gran sector de la iglesia que ignora totalmente lo que está pasando, o si lo saben, no quieren hablar de eso porque no tienen idea de cómo defender el evangelio porque no lo conocen y no tienen idea de cómo realmente enfrentar todas estas ideologías que se han levantado con fuerza, ¿verdad? Que están invadiendo las escuelas, que están invadiendo la iglesia y que quizás muchos de estos cristianos, sus hijos ya mordieron el anzuelo en las escuelas con todas estas ideologías y los muchachitos están yendo a la iglesia físicamente, pero en su corazón hace tiempo que ya renegaron de Dios y que no les interesa seguir el evangelio de Cristo porque otras ideologías han cautivado sus corazones por la crisis de cosmovisión bíblica que se vive en los hogares cristianos en esta época. Así que hay un gran sector de la iglesia que duerme, que está viviendo en Disneylandia, que yo le llamo en el Disneylandia espiritual, donde verdaderamente pues no se hablan de estos temas, no hablan de estos temas y yo quiero pensar que es porque no lo conocen, no quiero pensar que es porque aunque lo conocen no les interesa y lo están ignorando, porque la realidad es que si es así, tenemos un serio problema con
la persecución que se avecina para la iglesia en los Estados Unidos. Yo quiero que usted sepa que se avecina una persecución que está tocando a las puertas en los Estados Unidos de América para la iglesia de Cristo. Y lamento decir que mucha gente, pastores, líderes y congregaciones no están listas para lo que viene. ¿Ok? No están listas. La palabra claramente dice que solamente un remanente quedará. Porque cuando venga esta persecución feroz que se levanta, ¿verdad? Que se está levantando y que se ha venido levantando hace tiempo de manera sutil contra la iglesia de Cristo en los Estados Unidos. Cuando esto ya empieza a tocar las puertas de nuestras congregaciones, mucha gente van a estar como que, ¿qué pasó aquí? No lo vi venir. Bueno, no lo viste venir porque dormías. Dormías espiritualmente, dormías en cuanto a todo lo que tiene que ver con la verdad del evangelio, te entretuviste escuchando lo que querías escuchar, porque eso es lo que tenemos hoy día. Las iglesias, mucha gente están detrás de los conciertos, no hay nada de malo en ellos, los conciertos cristianos, ¿verdad? Pero están detrás de conciertos cristianos, están detrás del último profeta, del último apóstol que está dando el congreso aquí y allá. Están detrás de eso y realmente sus vidas espirituales son completamente superficiales. Su fe es una fe sincretista mezclada con un montón de ideas y de ideologías que ni ellos mismos pueden explicar. Y obviamente la profundidad de su fe es como el agua llegándole solamente a los tobillos. Y obviamente cuando la persecución que se avecina empieza a tocar la puerta, los daños van a ser notables en la vida de mucha gente. Así que no quiero desanimarlo, quiero hablarle la verdad en amor, pero no quiero desanimarlo. Yo sé que no hay mucha gente hablando de esto. Yo soy de los pocos que estamos hablando de este tema. No he escuchado a mucha otra gente tomando posiciones o levantándose para hablar de esto, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito sobre la iglesia luterana en Estados Unidos y cómo la iglesia luterana en Estados Unidos acaba de invertir miles de dólares para implementar en sus iglesias, en sus seminarios, en sus congregaciones, en sus ministros y líderes, lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Saludamos a todas las personas que se conectaron y que están conectadas, disculpe, conmigo en esta hora. Saludamos a Arturo Martínez, saludamos a Rafael Rivera desde Ponce, saludamos a José Hernández. Cheito, Dios te bendiga y saludos a ti, a Sandra y a Noel si está por ahí también. Saludamos a Heriberto, saludamos a Edgardo Martínez, que nos saluda desde Puerto Rico, específicamente desde el barrio Monterrey, del pueblo de Vega Alta. A Dalis, bendiciones. Dalis está por ahí con nosotros también, nos está viendo desde Orlando, y a todos los que nos están viendo. Compartan este video y vamos a hablar un poquito sobre esta temática. Bueno, son las 8:19. Vamos a entrar de lleno en el tema. Vamos a ver aquí, mire, como siempre me gusta traer la información, como yo les digo, ¿verdad? Sustentada de lo que vamos a compartir. La Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos pagó cientos de miles de dólares en diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. ¿Ok? Vamos a ver de qué esto se trata. Vamos a ver qué es esta famosa inversión que ellos han hecho de inclusión, etcétera, etcétera. Veamos con detenimiento. Vamos a ver, tengo mucho material sobre esto. Dice que la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos pagó cientos de miles de dólares para contratar, escuche esto, los servicios de un auditor externo, ¿ok? De un auditor externo para realizar una auditoría integral de los documentos rectores de la denominación, específicamente sobre diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.
para poder ver dónde pueden implementar estas prácticas y estas políticas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en la cultura y el carácter de la denominación. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué está diciendo esto? Bueno, que sencillamente la Iglesia Luterana pues ahora ya no se va a dedicar a predicar el Evangelio de Cristo. Desde hace mucho tiempo no lo predican, sino que sencillamente se van a dedicar a predicar la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad, que no es otra cosa que teoría crítica de la raza, que no es otra cosa que la teología de la inclusión, que no es otra cosa que la teología queer, que no es otra cosa que la ideología de género y que no es otra cosa que la justicia social, que obviamente no es la justicia social bíblica, que es la teología de la liberación y todo este tipo de teologías inventadas por el hombre, interpretadas desde un punto de vista totalmente carnal, ¿verdad? Donde se saca a Jesús, o se reinterpreta, mejor dicho, a un Jesús que ellos han acomodado como ellos quieren, como les da la gana y como les mejor les parece, que los haga sentir chévere. Porque acuérdense que hoy día de eso se trata hoy la cultura. La cultura se trata hoy de sentirme chévere, de sentirme bien, de sentirme aceptado, de que acepten lo que siento, lo que mis sentimientos me dictan. Esa es la cultura de hoy. ¿Ok? Ya la realidad no existe. Ahora la realidad es una ficción donde cada cual vive dizque su propia verdad, aunque hay una sola verdad y esta se llama Cristo, pero mucha gente están viviendo su propia verdad dentro de sus falacias, de sus mentiras, de sus inventos y de sus locuras que han decidido abrazar. Así que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Verdad? Ellos contratan, quiero que usted sepa, ellos contratan esta compañía ¿verdad? Para hacer una auditoría de los documentos rectores, que no es otra cosa que los bylaws, se conoce, de la iglesia, y un análisis de las congregaciones de la Iglesia Luterana sobre este tema de la inclusión, de la diversidad y todas estas bobadas que hoy día pues están hablando. Ellos hacen esta auditoría. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Yo quiero que veamos cuáles fueron los resultados de esta auditoría. Así que vamos a mostrar los resultados de esta auditoría. Yo conseguí el documento donde ellos traen, ¿verdad? Esta auditoría, mire, y aquí está en inglés, pero yo le voy a ir traduciendo. Esto es un resumen preliminar de los hallazgos, ¿verdad? Según lo que dice aquí, Summary of Preliminary Findings, un resumen preliminar de los hallazgos basado en entrevistas, en revisión de documentos, ¿verdad? Sobre la denominación. Entonces ellos empiezan a enumerar algunos hallazgos que encontraron. La ELCA, ¿qué significa ELCA? Son las siglas para la iglesia. Significa Evangelical Lutheran Christian, Evangelical Lutheran Church of America. ¿Ok? Eso es lo que significa la ELCA. Dice que la Iglesia Luterana y sus documentos, ¿verdad?, de gobierno necesitan definir claramente lo que es la diversidad, la inclusión, la equidad. Tienen que definirlo porque los documentos de ellos, según estos expertos, ¿verdad?, los documentos de ellos no definen lo que es la equidad, no definen con claridad, ¿verdad?, con claridad lo que es supuestamente esto. Entonces, dice claramente que ellos entonces empezaron a analizar estos documentos, ¿verdad? En el punto número 2 nos dice aquí que el liderato de la Iglesia Luterana necesita ser más vocal, necesita ser más consistente, necesita ser más fuerte y más expresivo en su compromiso, ¿verdad?, y visibilidad para poder avanzar, escuche esto,
para avanzar la diversidad, la equidad y la inclusión desde la parte arriba de la denominación, desde los líderes hacia abajo. ¿Ok? Eso es parte de lo que dice esta información. ¿Ok? También nos dice que la Iglesia Luterana Nacional y su liderazgo necesitan estar más comprometidos con la diversidad, con la equidad y con la inclusión en sus congregaciones. ¿Ok? Que la denominación a nivel administrativo están comprometidos con la diversidad, con la inclusión y la equidad, pero que a nivel de las congregaciones es donde obviamente necesitan fortalecer ese compromiso y que lo hagan su objetivo primario. Escuche esto, su objetivo primario. O sea, ¿qué quiere decir esto? En arroz y habichuela, como decimos nosotros, que la prioridad de la iglesia luterana no es predicar el evangelio de Cristo, es sencillamente predicar la equidad, predicar la inclusión y predicar la diversidad. Así que el evangelio ya no es importante, Jesucristo ya no es importante. Ahora lo importante es la diversidad, la equidad y la inclusión. Eso es lo importante. Yo en un programa hace muchos meses atrás, yo le dije a usted que la equidad, la inclusión y la diversidad era lo que yo llamo la trinidad satánica de los movimientos progresistas y de los cristianos progresistas en este tiempo. Es la trinidad satánica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos se doblan y adoran estas palabras. ¿Ok? Se doblan sus rodillas ante la equidad, ante la diversidad y ante la inclusión, adorando estas palabras, adorando estos conceptos, redefiniendo los mismos, ¿verdad? Como a ellos les ha dado la gana, y han llevado la iglesia al atolladero, totalmente al atolladero. Vamos a ver más cosas que aparecieron en ese informe. Mírelo aquí. Dice que la diversidad, la inclusión y la equidad debe presentarse y enseñarse en diversos grupos, incluyendo los grupos históricamente que no han sido muy representados en membresías en el liderazgo, para que se sientan que pertenecen. ¿Ok? Dice que definitivamente hay una falta de compromiso palpable escuche esto, una falta de compromiso palpable, dice el punto número 11, para incluir y para ayudar. Nurturing es como si fuera para criar, para amamantar, si pudiésemos decirlo así. No es la palabra correcta, pero es como si fuera para abrazar, exacto. Incluir y abrazar la ideología LGBTQ. ¿Ok? Esto, mire a dónde va esto. Entonces, lo otro que dice el punto número 12 es interesante porque dice que el liderato o la posición de liderato de la iglesia luterana y sus instituciones generalmente dicen faltan o tienen falta o les hace falta, ¿verdad? Lo que es diversidad. ¿Ok? Pero aquí ellos no están hablando, escúcheme esto, aquí ellos no están hablando de la diversidad, por ejemplo, de un hombre o una mujer, de la diversidad, por ejemplo, de un puertorriqueño, un americano, un chino, un europeo. Ellos no están hablando de este tipo de diversidad. Ellos están hablando de la diversidad que ya usted y yo conocemos a lo que se refieren. ¿Ok? Ya usted y yo conocemos hacia dónde apunta esto, hacia dónde va esta situación. Esto va camino al atolladero y obviamente esto va a abrazar, a celebrar, a incluir y sencillamente a ser parte de que la comunidad LGBTQ pues, pueda ser parte de la iglesia, no para cambiar, no para ser transformados por el poder del evangelio, no para arrepentirse de su pecado, sino para que continúen en su pecado y sean parte de la iglesia sin arrepentirse y sin querer buscar a Dios. Sencillamente abrazar lo que se llama la diversidad, eso es lo que significa para ellos a grande escala,
¿verdad? Este asunto de la diversidad. Eso es lo que eso significa para ellos. ¿Ok? Interesante esto por demás. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores. Son las 8:30. Quiero que vayamos a una pausa de nuestros auspiciadores. Y cuando regresemos, vengo con más información sobre esto, pero vengo con una información interesante. Traigo unos videos de varias cosas de la Iglesia Luterana para que usted vea, ¿verdad? Vamos a entrar a la página web de la Iglesia Luterana para que usted vea los estatutos de fe, cómo ellos los definen, ¿verdad? Cómo ellos definen quién es Dios. Y vamos a ver cómo ellos definen lo que es la inclusión. Y vamos a ver cómo una ministra luterana se atreve a decir que la Gran Comisión es falsa y es racista. Así como usted lo escuchó, que la Gran Comisión es falsa y es racista. Yo me quedé también como usted cuando lo leí por primera vez, pero créame, es muy cierto lo que le acabo de decir porque esto está pasando. Así que ya Dios hace tiempo, escúcheme, Dios hace tiempo que se fue de la denominación luterana. Ya Dios ni su Espíritu Santo están allí. Sencillamente ya ese trono, allí quien está sentado es Satanás y sus demonios. Vamos a una pausa de nuestros auspiciadores y regresamos en breve aquí a las noticias, a la luz de la palabra. Regresamos con más. No te vayas y comparte este video.